Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo de pelo como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratuitos y en varias tallas en el blog www.omodernmydiy.com. Imprímelos en folio DIN A4 y une las piezas como si fuera un puzzle. Para unir las piezas solo tenéis que fijaros bien por dónde vienen las flechas y vamos a elegir una talla y recortar por la línea o la talla que hayamos elegido. Vamos a comenzar a cortar las telas. Primero vamos a empezar por el forro. Yo he elegido algodón en vez de tela de forro porque esta se mueve menos y es mucho más cómoda. Lo que vamos a hacer es coger esta tela, doblarla por la mitad y con el derecho de la tela enfrentado lo vamos a colocar los patrones como estáis viendo en el vídeo. Es decir, la parte trasera haciéndola coincidir con la doblez de la tela, la parte delantera con el margen suficiente en todo el contorno como para después poder recortar a 1 centímetro, centímetro y medio sin que nos moleste o sin que se nos quede corta la tela. Los patrones vienen en una talla muy pequeña de largo. Para alargar ese largo solo tenéis que continuar la línea que hemos dejado, el del largo, excepto el centro de la parte trasera. El resto de las piezas las vamos a cortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno, dejando este centímetro y medio de más como margen para las costuras. Con la misma tela doblada vamos a colocar la manga. La manga ya veis lo cortita que viene. Tenemos que medirnos el hombro, doblando el codo y midiendo con cinta métrica desde el extremo superior del hombro hasta, digamos, la muñeca, y vamos a medir el largo. Luego, para que la manga nos quede con el largo adecuado, lo que haremos es continuar las líneas que estáis viendo. Recortaremos todo el contorno de la manga a 1 centímetro o centímetro y medio. Cortar las telas con pelo largo tienen su truco. Para cortar vamos a utilizar un cúter, una cuchilla o algo, pero con mucho cuidado para no cortarnos. Por eso colocamos la tela de pelo doblada por la mitad, con el derecho de la misma hacia adentro, y nos fijamos bien que la dirección del pelo vaya hacia abajo. Esto se comprueba peinándolo. Y entonces cogeremos las piezas de patrón y las colocaremos en la dirección correcta. Es decir, si hemos peinado el pelo hacia abajo, las piezas de patrón las tenemos que colocar como estáis viendo en el vídeo. Alfilereamos las piezas de patrón, o en este caso, como lo que hemos hecho es colocar perfectamente las piezas del forro que teníamos recortadas para hacerlas exactamente iguales. La hemos alfilereado a la tela de pelo y las estamos marcando con un jabón de sastre. Y ahora vamos a comenzar a cortar con el cúter justo al ras del borde de lo que es el forro. Ya estáis viendo que solo se cortaría una de las capas de la tela. Aunque coloquemos la parte trasera justo en la doblez de la tela, vamos a cortar solo uno de los lados y luego ya veréis cómo cortamos el otro. Para el bajo le dejaremos 3 centímetros más del forro, tanto en la parte delantera como en la trasera. Una vez que tenemos cortadas una de las capas de ambas piezas, vamos a pasar a darle la vuelta a nuestra tela de pelos y a cortar la capa que nos falta. Volvemos a extender la tela para que quede el revés hacia arriba, así la podremos manejar mejor. La parte trasera la vamos a
desplegar como habéis visto y vamos a alfilerear bien el otro lado y vamos a seguir recortando con nuestro cúter justo por el borde del forro. De esta manera nos tiene que quedar la parte trasera al completo en una pieza. En el otro trozo de tela vamos a colocar de nuevo la parte delantera, porque ya sabemos que la parte delantera son dos piezas. Con nuestro cúter vamos recortando bien y dejaremos 3 centímetros más que el forro para el bajo, porque el abrigo de pelo, el bajo, va a ir montado sobre el forro por dentro. Para las mangas haremos la misma operación. Cogemos las piezas de forro, las colocamos por el revés de la tela de pelo, las alfilereamos bien y cortamos por todo el contorno con el cúter. Esto lo haremos para ambas mangas. Vamos a comenzar a coser. Para ello primero vamos a coser el forro. Colocamos el trasero con el derecho hacia arriba y colocamos los delanteros haciéndolos coincidir por los hombros y con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas irán enfrentados. Y como a 1 centímetro o centímetro y medio unimos el cuerpo del forro por los hombros. Abrimos el cuerpo porque vamos a coserle las mangas al hueco. Para eso lo ponemos el cuerpo con el derecho hacia arriba y primero vamos a comprobar que efectivamente la curvatura de la manga corresponde al hueco que tenemos para coserla. Medimos bien y vemos que sí, que nos viene perfecta. Si nos viniera un poco mal tendríamos que rectificar un poquito o el hueco o la manga. Vamos a coser con un pespunte lineal a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el borde, embebiendo la manga, es decir, achicándola un poquito, dándole un poquito de vuelo, pero sin pegarle pellizcos. Y vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a ir girando con la mano las telas para ir ajustándolas bien. Una vez que tenemos terminado una manga, vamos a hacer lo mismo con la otra manga y la cosemos con un pespunte sencillo y las telas con el derecho enfrentado a 1 centímetro o centímetro y medio. Con el derecho de la tela enfrentado, doblamos el cuerpo por los hombros y la mitad de la manga. Nos tiene que quedar el revés del forro hacia afuera y vamos a coser un pespunte sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, empezando desde el bajo de la manga o desde el extremo de la manga hasta el bajo del cuerpo del forro. De esta manera cerraremos ambos costados o laterales del forro. Para coser la tela de pelo lo vamos a hacer de la misma manera. Primero cosemos los hombros, hacemos coincidir los derechos de las telas y los hacemos coincidir por los hombros. Y tenemos que ir peinando bien el pelo para que no nos quede los pelos entre medio de las costuras. Luego realizaremos costuras sencillas o lineales a 1 centímetro o centímetro y medio del borde. Abrimos bien el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a pasar a coser las mangas al hueco. Como en el forro ya hemos comprobado que sí efectivamente encaja bien el hueco con la curvatura de la manga, vamos a coserlas directamente. Con un piquete marcamos la mitad de la manga y esta nos tiene que coincidir con la costura del hombro. Por eso nos vamos a ir, tomando como referencia este piquete. Vamos a ir peinando bien los pelos hacia adentro para que no se pillen en las costuras. Y coseremos la manga al hueco del cuerpo
a 1 centímetro y medio con un pespunte lineal y embebiendo un poco, es decir, adaptándola sin pegarle pellizcos para que nos quede correctamente. Haremos lo mismo con ambas mangas. Para cerrar los costados hacemos lo mismo que antes. Con el derecho de la tela hacia arriba, doblamos el abrigo por los hombros y la mitad de la manga y vamos a coser los costados cerrando mangas y laterales. Como la tela de pelo es un poco más complicada, lo que vamos a hacer es comenzar por la costura, digamos, de la sisa o de lo que viene siendo la manga, porque de esta manera nos aseguramos que quede bien alineada esta costura y además no se nos mueva y los pelos no nos entorpezcan. Vamos a ir cosiendo y peinando hacia adentro bien los pelos. Luego le damos la vuelta al abrigo y cosemos desde la costura o la sisa hacia el bajo de la manga, peinando bien los pelos. Esto es para coser en la dirección del pelo. Haremos esto mismo para ambos costados. Ahora sí, vamos a unir el cuerpo de la tela de pelos con el cuerpo de la tela de forro, ¿vale? Para ello vamos a colocar ambas partes con los derechos de las telas enfrentados y lo vamos a ir alfilereando primero por todo el escote, tanto delantero como trasero, como por las partes centrales delanteras, peinando bien los pelos para que queden hacia adentro. Ponemos alfileres por todo lo que es el escote o el cuello, como por las partes delanteras centrales, y vamos a coser el forro a la tela de pelos. La tela de pelos y el forro van a tener una elasticidad diferente, así que vamos a ir con cuidado cosiendo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de todo lo que hemos alfilereado y vamos a ir peinando bien los pelos y quitando los alfileres que habíamos puesto. Ya veis que cuando lleguemos al extremo de un escote o del otro, giraremos la máquina de coser y haremos, digamos, las puntas que nos quedarán en la parte central delantera de nuestro abrigo. Una vez cosido, le damos la vuelta y metemos las mangas de forro en las mangas del abrigo de pelo. Ya estaría casi terminado. Ahora solo nos queda hacerle los dobladillos. Una vez que estés en este punto, te recomiendo que te pruebes el abrigo y compruebes que el largo de la manga y el largo del bajo es el que querías. Los 3 centímetros que le hemos dado de más a la tela de pelo, lo que hacemos es doblarla como estáis viendo con el revés hacia afuera y le doblamos solamente esos 3 centímetros que sobresalen del forro, ambos extremos centrales delanteros, es decir, los extremos, y luego las volcamos para que veáis nos salgan por dentro bien, digamos que en el interior del abrigo podamos hacer el dobladillo correctamente. Lo que vamos a hacer es estos 3 centímetros que le hemos dado de más a la tela de pelo, los vamos a hilvanar por todo el bajo, cuidando siempre que el bajo o que esta doblez o dobladillo quede a la misma altura. Vamos a hilvanando todo. Una vez terminado de hilvanar, con puntadas ciegas o escondidas, vamos a afianzar bien el dobladillo de la tela de pelo. El forro le realizaremos un dobladillo que tape bien el borde de la tela de pelo y le vamos a ir haciendo puntadas ciegas o escondidas por todo el bajo. Esto mismo que hemos hecho para el dobladillo del bajo del abrigo, vamos a hacerlo para el dobladillo de las mangas. Disculpadme porque los vídeos los he perdido y no los tengo los de las mangas, pero es lo mismo. Primero se dobla la tela de pelo, se hilvana, luego se afianza con puntadas ciegas o escondidas
Y finalmente ponemos el forro por encima con un pequeño dobladillo y lo afianzamos bien con puntadas ciegas o escondidas. Y ya tendríamos terminado nuestro abrigo. Tenéis más fotos del resultado en el blog. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso